Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es sábado 2 de agosto de 2025. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana. Estamos en una nueva edición del comentario. Ayer, luego de una reunión que se tuvo con el subsecretario de Gobierno, un grupo de paliseños decidió tomar la parte del tramo a la altura de Santa Elaida de la carretera esta que va de Villahermosa a Escárcega. Fue una manifestación de carácter pacífica y se determinó así en virtud de que ya habían sido muchas las solicitudes, las peticiones, las demandas. Yo les voy a hacer un poco de historia respecto a esto de la carretera porque lo he seguido muy de cerca y además porque lo he vivido de manera personal. Miren ustedes esto que yo recuerdo. En 1985, cuando Abelardo Carrillo Zavala era candidato a gobernador del estado, pues la esperanza de los paliseños se volvió grande, se volcó, me recuerdo allí en lo que hoy es la concha acústica, estaba la cancha municipal del lugar. Y el grito unificado, el grito de todos los paliseños era carretera, carretera, carretera. Y recuerdo bien, yo tendría quizás unos 13 o 12 años porque lo grabé muy bien, la forma en cómo Abelardo Carrillo inició su campaña, diciendo, he vuelto aquí a este pueblo donde di mis primeros pasos en el andar de la vida y vuelvo ahora y en eso lo interrumpió la gente. Recuerdo bien la persona que lo interrumpió fue don Hermelindo Chan, el el viejo Hermelindo, que se posesionó desde el centro mismo de donde estaba la multitud y empezó a gritar carretera, carretera, y la gente se volcó y en una sola voz empezó a gritar carretera, porque ya desde ese entonces la carretera había constituido un verdadero y un severo problema para Palizada. Y Abelardo dijo, carretera tendrán. Desafortunadamente creo que se equivocó en el sentido que le dio. Abelardo fue uno de los gobernadores que hay que decirlo con justicia, bueno, trabajó mucho en Palizada, sobre todo porque la parte esta del malecón hizo este puente piloteado que hay para salvaguardar gran parte de las familias que vivían allí. También hizo la Casa de la Cultura, la Casa de la Justicia, se pavimentaron muchas calles en Palizada e intentó de manera infructuosa comunicar a Palizada con Ciudad del Carmen. Los dos intentos que se hicieron fracasaron y se hundieron, así como literalmente se hundieron, porque toda esa parte es zona muy pantanosa, es zona de humedales, está dentro de lo que se conoce como la zona de los pantanos de Centla, y rellenar esas partes solamente podía hacerse con demasiado dinero. Creo yo que era quizás más viable hacer puentes y una infinidad de puentes, no cualquier puente nada más, sino que había que pensar en una gran cantidad. Y al final de cuentas el proyecto pues no tuvo éxito. ¿Y qué pasó con esto? Pues la carretera que decíamos nosotros, que era que se pavimentase, realmente se construyera, que era los 67 kilómetros de Palizada a Santa Elaida, pues no se hizo. Pero bueno, la historia quedó allí y se ha quedado, se ha insistido, recuerdo bien en la época de Jorge Salomón, pues se le dio mantenimiento a la carretera, se le puso allí esta parte que se le llama slurry, que es una especie de capa asfáltica, pero realmente al poco tiempo empezó a tener serios problemas. Es una carretera que fue construida en esta parte que es de los humedales y que requiere un trato realmente especial. Requiere otro tipo de implementos, hacer una carretera que verdaderamente sea digna para los paliseños. Y luego de esas ocasiones, pocas que yo les cuento, el tema ha seguido siendo la carretera. Entonces, se han hecho cualquier cantidad de oficios. Yo en esta ribera donde también vivo, se han hecho, pues, que será durante todo este periodo, alrededor de 10 oficios, 10 demandas, se han dirigido a los representantes de la Cámara de Diputados, se ha dirigido a la propia gobernadora del estado, lo mismo han hecho en Santa Isabel, en el Juncal, en Paso de los Caballos, varias carreteras, son en total, si ustedes suman todos estos tramos, hacen alrededor de 150 kilómetros, porque de aquí a Santa Adelaida son 67, de la cabecera a Plan del Carmen San Juan son 16, lo mismo que de Palizada a Las Bodegas, y hay tramos pequeños como el de La Viuda, el de Paso de los Caballos, de Río Blanco,
hasta el Tumo de la Montaña también. Y entonces la suma de todo esto son 150 kilómetros. Entonces, ya se habían hecho muchos intentos por tratar de ir a tomar allá la entrada de la carretera, porque bueno, aquí tomar la carretera en la población pues no tiene ningún efecto. ¿Cuántos autos transitan? Muy pocos. Sin embargo, allá por cientos, ¿no? Muchos, muchos. Y fui con el propósito de llevar el testimonio, de ser testigo realmente de cómo se llevó a cabo. Al fin de cuentas, les debo decir algo con suma honestidad. En la noche anterior habían alrededor de 60 gentes. De esos 60 solamente hicieron el camino hasta allá 17 personas. Es decir, no sé si entre el miedo o mejor me espero a ver qué pasa, pero algo de ello hubo y entonces esa gente que caminó o que caminamos juntos, fuimos los que iniciamos este paro, porque realmente no hubo un bloqueo total. Fueron cuestiones muy espontáneas de 1, de 2 horas, pero que la gente lo consensó de esa manera y había que dar un paso. Les voy a decir algo más adelante, cómo entiendo yo la percepción, qué es lo que se ha dado. Al fin de cuentas, yo creo que el hartazgo de la gente había también que sopesar de qué manera se podía llevar a cabo esta demanda, porque si bien es cierto que es una demanda justa, pues se requiere la participación de la gente. Y la cantidad de gente que había no fue justamente la que se ha manifestado, y en esto también hay que hacer énfasis. Porque una cosa es la demanda sentida, es decir, que trasladarse allá a 67 kilómetros donde yo siempre he visto una dificultad tremenda. Porque no es lo mismo los pueblos, por ejemplo, de Atasta, que viven a la orilla de la carretera y que pueden salir, aunque estén 20 o 30 nada más los que estén manifestándose en ese momento, pero viven a la orilla de la carretera. Lo mismo pasa con Ceiba Playa. Pero Palizada tiene 67 kilómetros de ida y 67 de venida, son 134 kilómetros los que hay que transitar. Y esto dificulta realmente la ida de la gente y sobre todo, pues, la situación de la carretera. Se habló de que había partidos políticos que intentaban dominar, ¿no? Que se vio como una proyección política. Yo les voy a decir una cosa. En este pueblo todos nos conocemos y sabemos quién está en un partido, quién está en otro, quién no está. Pero no se trata de partido político. Se aclaró en la reunión que sin tintes políticos. Nada de llevar la banderita de un partido, que llevar la banderita del otro partido o llevar una camiseta. No, 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 no. Se trató de mostrar que somos paliseños y que estamos comprometidos con la causa. Y por lo menos se respetó. Y además se discutió, no se llegó inicialmente sin un plan previsto, eso es cierto. Pero estando ahí, se tuvo que tomar un orden, ¿no? Y el orden que se tomó es decidir, bueno, ¿cuántos somos? ¿De qué manera se va a hacer esta pequeña protesta que se está llevando a cabo? Entonces, yo creo que incluso la gente misma que transitó durante ese periodo colaboró en gran parte porque inicialmente la carretera pues se detuvo el tráfico, para decirlo así, 2 horas y medias y posteriormente se dio el flujo, ¿no? Luego fueron 2 horas y se permitió el flujo. Y luego cuando ya el calor iba aumentando, porque bueno, entendemos que hay muchas familias en ese tránsito, se fue tratando de disminuir el periodo de tiempo de detención de vehicular y se soltó a 1 hora. Incluso estuvo allí la Guardia Nacional, la Policía Estatal, y la verdad que la Guardia Nacional dijo, ustedes están en el derecho de manifestarse, nosotros solamente tratamos de proteger la parte vehicular porque es nuestra responsabilidad. Nadie les va a quitar de aquí porque solamente podemos intervenir si se empiezan a quemar vehículos, se empiezan a agredir a los transeúntes, es decir, a la gente que iba en los automóviles, o hay algún acto que realmente raye en acto delictivo. Entonces, desde un principio a la gente se le dijo, es una protesta, pero de manera pacífica. Después, esos puñados que les estoy diciendo que no llegábamos ni a 20, se fueron anexando otras gentes que provenían de las comunidades de Juncal y de las riberas cercanas a la carretera. Ahí al tramo de Santa Adelaida también llegaron gente de Jonuta. Posteriormente, a mediodía,
fue un poco más de gente de Palizada, creo que alrededor de 15 más, y gente de Balancán, y en todo momento llevaban apoyo, que se llevaban tortas, se llevaban refrescos, y apoyaron de esta manera. ¿Qué se quería con esto? Que se escuche, porque bueno, yo creo que han habido demasiados oídos sordos. Lo digo con propiedad y estuve también en el desarrollo que hicieron los grupos de Morena. Vinieron los diputados de Morena hace como 2 meses, no recuerdo con exactitud la fecha, pero se les planteó, se les dijo. Yo de manera personal hablé y dije, ya se ha estado esperando demasiado tiempo y hay el hartazgo de esto, pero no hay muestras de que haya una solución. Luego el diputado Dajer Puch envió ahí en el WhatsApp, a mí en lo particular me lo envió, que habían ya 30 millones de pesos, luego se convirtieron en 26,6 millones de pesos y que la obra iba a arrancar el 1 de junio. Pasó el 1 de junio, el 1 de junio y de julio y se acabó junio y se acabó julio y no comenzó. Y yo creo que hay responsabilidad. Y no significa que estamos en contra de Morena. Yo aclaro una cosa, a mí no me da pena decirlo. Yo soy obradorista. ¿Sí? Porque me gusta la convicción de Andrés Manuel, no robar, no mentir, no traicionar, y la estrategia que tuvo también con el pueblo, que por el bien de todos, primero los pobres. Además, estas manifestaciones no pueden estar ni en contra de Obrador ni en contra de Claudia, porque recuerden que ellos vienen de una tradición de lucha. En el 2014, cuando se funda Morena, ¿sí? Los que en algún momento estuvimos en el plantón cuando Andrés Manuel fue electo presidente y robaron esas elecciones, allí estaban las protestas. ¿Qué es lo que se hacía? Se tomó el Zócalo. Andrés viene de esa tradición de lucha, ¿sí? De tomar las calles, de tomar el Zócalo, de las marchas, de los movimientos, de los mítines, de los bloqueos porque es la herramienta que tiene la gente del pueblo. Lo que siempre voy a estar en contra es en contra de las agresiones a los edificios públicos, a los transeúntes, a los de los otros partidos porque no están con nosotros. Eso no. Y les digo algo más. Claudia es más izquierdista que todos ellos anteriores. Porque todavía Andrés Manuel proviene de las filas del PRI, evolucionó al PRD y ahí fue redefiniendo el futuro de este país hasta que llegó a consolidar un proyecto en el Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena. Y Claudia Sheinbaum, esa toda su vida vivió en las protestas, proviene de la UNAM, donde se hacían huelgas, mítines, manifestaciones, marchas, actos políticos, y entonces se tomaban las calles para protestar, ¿sí? Y la protesta no es mala, que nadie les meta en la cabeza que eso no está permitido en el país, a como está permitido que cada quien hable libremente. ¿Cuántos de derechas no hay hablando cochinada y media en contra de la presidenta? Sin embargo, el apoyo, la forma en cómo México o la mayoría de los mexicanos hemos arropado a la presidenta nacional ha sido arrasador, que la derecha se ha reducido a mínimo. Yo lo he dicho, ojalá tuviésemos una derecha inteligente, pensante, propositiva, pero una derecha sin proyectos que no tiene absolutamente nada que ofrecerle al pueblo de México. Morena le va a seguir poniendo el pie. Pero bueno, se trató de la carretera de Palizada y se trató de que allí no debían de haber tintes partidistas. Y eso fue lo que se procuró, ¿sí? De que nadie fuese con una bandera a tratar de imponer. No se impuso. Se discutió entre todos los que estaban ahí de qué manera se iba a llevar a cabo esta manifestación de inconformidad por la carretera. Porque si no se ha escuchado con oficios, si no se nos ha escuchado con ya propuestas, mucha gente ha hablado delante de la gobernadora, delante de los diputados, delante de los representantes municipales, pues se tiene que hacer una manifestación que realmente se escuche más. Y tan es así, bueno, que mandaron al subsecretario para que se formase ya también una comisión que fue la resolución que se dio anoche. Se va a hacer una comisión con distintos actores, es decir, con representantes de las comunidades que quieran, por supuesto, participar. Nadie está imponiendo quién va. Con los que quieran participar se apuntan y entonces dice, yo quiero ser representante. O los que hayan estado particularmente, que saben cómo están las cosas. Eso es lo que va a suceder. No se está comandando con nadie. Yo creo que el compañero Arnulfo May, y le digo compañero porque es un vecino que yo conozco, que es de mi barrio, y hasta ahorita que yo sepa no tiene compromisos políticos. Pero si los llegara a tener, por supuesto que se lo voy a decir en su propia cara. ¿Por qué?
es una manifestación que entendemos que es de manera sana. Ah, hay actores políticos que han estado en otros partidos. Sí, es cierto, han estado allí, pero se les dijo, sin cortes partidistas, sin tintes. Aquí, paliseño solamente. Eso es lo único que debe de estar presente. Bueno, y lo que estamos entendiendo hasta ahora, que el resultado de esta gestión es de que ya no una cuadrilla, sino dos se incorporaron. Por cierto, ya tuvimos la noticia que el día de hoy, sábado, ya se incorporaron dos cuadrillas para tratar de bachar, de recomponer un poco ahí los baches y dejarlo en condiciones de transitividad, de la que la comunicación pues sea un poco más segura. Y creo que eso no es malo, estarlo exigiendo, estarlo pidiendo, porque son derechos de nuestra ciudadanía. Ya se hizo o se está haciendo, bueno, se hizo ya la manifestación, ya se está haciendo. Bueno, si se hizo y si nos hizo caso, pues qué bueno. No habrá necesidad de volver a ir a pararnos allá, porque ahora se quieren colgar la gloria unos y otros. No se trata de glorias, se trata por el bien de Palizada y quien así lo piense, le falta cabeza. ¿Sí? Aquí todos debemos de apuntar por el bien de Palizada. No es lo mismo estar hablando desde las redes sociales, desde el Facebook, desde el Twitter, del WhatsApp, y hagan esto, hagan el otro, ya peleen, aprovechen que están ahorita en este momento, hablen por el internet, por el tema del agua. Momento. No, aquí queremos que la gente se une porque hay quienes nos apoyan desde la comodidad y de la conformidad de su casa, ¿no? De esos hay cientos, ¿sí? Hay quienes nos apoyan mandando las tortas, los refrescos. Y hay quienes apoyan no solamente con palabras, sino en los actos, en los hechos. Y recuerden que las personas se miden no por lo que dicen, ni por lo que piensan, sino por sus actos y cómo son. Esa es la manera en cómo yo concibo este movimiento. Pues hasta aquí la información. Por supuesto que espero su comentario. Esto es una comunidad para el diálogo abierto y respetuoso. Lo aclaro. Diálogo abierto y respetuoso. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. Hasta aquí mi comentario.